Bueno, buenas noches, mi nombre es Orlando Antonio Caromaya, soy estudiante de segundo semestre de Administración y Salud Ocupacional a distancia. Hoy tenemos una exposición en la parte de anatomía y fisiología. El tema que me tocó a mí fue el sistema olfativo. Hoy vamos a ver qué es el sistema olfativo, vamos a ver la anatomía de la nariz, pronto enfermedades que puedan afectar el sistema olfativo y también qué relación hay entre el gusto y el olfato. Entonces comenzamos con la parte de la presentación. El olfato es uno de los sentidos más sensibles que tiene el cuerpo humano. Vamos a ver un poco lo que es la nariz. ¿Qué es? La nariz es un órgano del aparato respiratorio superior al paladar duro y contiene el órgano periférico del olfato. Ayuda a que el aire entre hacia los pulmones. ¿Cuál es la función de la nariz? Es un órgano situado en la porción central de la cara cuyas funciones son la olfacción, la respiración, la filtración del polvo, humidificación del aire inspirado, recesión y eliminación de secreciones de la mucosa nasal, senos paranasales y conductos lacrimonasales. ¿Qué elementos comprenden la estructura de la nariz? Tenemos lo que es el orificio nasal, el labio superior, tenemos los dientes, la lengua, las fosas nasales recubiertas de pituitaria roja, tenemos los nervios olfatorios, el bulbo olfatorio, las terminaciones nerviosas de la pituitaria amarilla y el tabique nasal. Aquí vemos una representación gráfica del bulbo olfatorio y todas estas ramificaciones son las células receptoras que hacen parte de la estructura de la nariz. Igualmente, si miramos la parte frontal de la nariz, tenemos lo que es la cavidad nasal, que es un espacio hueco detrás de la nariz a través del cual fluye el aire. Miramos esta parte de acá, el tabique nasal, que es una pared delgada compuesta de cartílago y hueso que divide el interior de la nariz en dos cavidades o cámaras. ¿Cuáles son las dos cavidades? La derecha y la izquierda. Vemos la membrana mucosa, que es un tejido delgado que reviste el interior de la nariz y los senos nasales y la garganta. Este tejido calienta y humedece el aire que nosotros respiramos. Además, este tejido segrega la mucosidad pegajosa que ayuda a atrapar el polvo y partículas del aire. Es decir, todas las partículas suspendidas en el aire. Esa mucosidad que se genera aquí dentro de la fosa nasal es la que nos permite atrapar todas esas pequeñas partículas y impiden que se vayan a los pulmones. Vemos también la parte de los cornetes. A ambos lados de la nariz son masas curvas de textura ósea alineadas con la membrana mucosa. Su función es calentar y humedecer el aire que nosotros respiramos. En la parte de abajo vemos los senos nasales, que son estas cositas que ven aquí como rojas. Son cavidades huecas llenas de aire situadas en el interior de los huesos que rodean la nariz. La mucosidad procedente de los senos nasales se drena hacia la cavidad nasal. Todo lo que sea aquí se genera, ¿hacia dónde sale? Hacia esta parte de la cavidad nasal. ¿Qué patologías afectan la nariz? Están los cuerpos extraños nasales, el tabique nasal desviado, es un desvío de la pared que divide la cavidad nasal en mitades, los pólipos nasales, que son masas blandas que se desarrollan en la mucosa nasal de los senos paranasales, y la epistasis. Ahora vamos a hablar qué es el término del olfato o la olfacción. El olfato o olfacción es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimiorreceptor en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el sistema olfativo. ¿Qué es el proceso de olfato o de olfacción? El sentido del olfato es un sentido químico y los sentidos químicos es el gusto y el olfato. Se les llama así porque para percibir un determinado olor necesita darse una reacción química entre ese estímulo o olor y los receptores del sentido del olfato. Vamos a ver ahora cuáles son los receptores olfativos. Está lo que es el bulbo olfatorio, lo vemos situado aquí en esta partecita verde. Las ramificaciones nerviosas, nervios que transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo olfatorio. Miramos el bulbo olfatorio en esta parte situado aquí color verde. Vemos la pituitaria roja, mucosa que recubre la parte inferior de las fosas nasales y calienta el aire inspirado. También vemos lo que es el nervio olfatorio, que es el nervio que transmite los impulsos olfatorios hasta la corteza cerebral,
y vemos la pituitaria amarilla situada en esta parte, que es la mucosa que recubre la superficie superior de las fosas nasales y contiene las células olfatorias. Vamos a mirar las partes del sistema olfatorio, o sea, qué compone o qué partes componen el sistema olfatorio. Primero que todo es la nariz, que es el órgano del olfato. Las fosas nasales en la parte interna de la nariz, aquí vemos las fosas nasales, estas que están aquí con las flechitas. Vemos la mucosa olfativa que percibe los olores, que vemos esta parte aquí, dice poco de ramificación junto al bulbo, y vemos el nervio olfativo que transmite la información al cerebro, que está situado en esta parte acá donde está la flechita. ¿Cómo es el proceso de la olfacción? O sea, el proceso fisiológico de la olfacción. Es muy sencillo. Comienza, primero que todo, las moléculas de olor flotan en el aire y llegan a la fosa nasal. O sea, primero nosotros percibimos, ¿por qué? Por la nariz aquí, por las fosas nasales. Se encuentran neuronas que detectan todos los olores dentro de las fosas nasales, que son estas pequeñas ramificaciones. Luego estas pequeñas ramificaciones, la información va al epitelio nasal, luego la mucosa nasal, los cilios, las células receptoras olfativas, y mandan toda esa información ¿a dónde? Al bulbo olfativo. Los bulbos envían mensajes a los centros más primitivos del ser humano, lo que es el sistema límbico, y el sistema límbico reacciona emocionalmente frente a un aroma, o sea, es los que nos permite oler determinadas cosas, si huelen rico, huelen maluco. Entonces ese es el que nos percibe, o sea, este es todo el proceso fisiológico de la olfacción. Primero se aspira, luego aquí en esta parte de las fosas nasales, esa época de ramificaciones, reciben la información, la transmiten al bulbo olfativo, y el bulbo olfativo le manda al sistema límbico, y el sistema límbico es el que encarga de detectar todas las aromas si son buenas o malas. ¿Qué enfermedades afectan al sentido del olfato? Hay muchas. Vamos a hablar de la hiposmia, onosmia, la rinitis y la sinusitis. La hiposmia es la reducción de la capacidad para detectar olores, la onosmia es la pérdida o disminución del sentido del olfato, la rinitis es la reacción alérgica a los alérgenos que se atacan a las vías aéreas superiores, y la sinusitis, que es la mucosa de los senos paranasales, se inflama. Vemos los pólipos, que son tumores benignos que aparecen en las membranas de la mucosa irritada. El resfriado, que es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio causada por los virus que están dentro del aire. La fiebre de heno, forma de rinitis estacional causada por alergias al polen. Y la parte de la rinogragia, que es la expulsión de sangre para las fosas nasales. Aquí vemos unas imágenes que nos muestran más claramente esas patologías que se presentan en el sistema olfativo. Vemos lo que es la rinitis, la cavidad nasal, la rinitis alérgica, vemos que están inflamadas las fosas nasales. Vemos los pólipos nasales, que son protuberancias que salen dentro de la nariz, y la parte de la sinusitis. También vemos la hipertrofia de cornetes, que son también protuberancias que salen dentro de la nariz, la epístasis, y vemos las fracturas nasales, que también son patologías que pueden afectar el sistema olfativo. Y vemos la rinorragia, que es cuando las personas botan sangre por las narices, y vemos lo que es el pólipo nasal. Aquí lo vemos que es la inflamación nasal, drenaje nasal. ¿Qué son los pólipos nasales? Los pólipos nasales son formaciones benignas de la mucosa nasal que la mayoría de las veces se encuentran en ambos lados de la nariz. Crecen desde los senos paranasales, los que están situados en la parte de acá, lo que es la sinusitis etmoidal y maxilar, hacia la cavidad nasal, y se componen de las mismas células que el resto de la mucosa nasal. Aquí vemos el pólipo nasal, la inflamación nasal y el drenaje nasal, o sea, ya cuando se va drenando toda esa sustancia. Otra de las patologías que afectan el sistema olfativo es la hiposmia. ¿Qué es la hiposmia? Es una condición en la que el individuo experimenta una disminución o pérdida completa de la capacidad de oler. Esta pérdida del olfato puede ocurrir debido a varios factores de salud, algunos de los cuales se pueden tratar y prevenir. Cualquier pérdida adicional de la capacidad de oler, sin embargo, la pérdida permanente de al menos parte de la capacidad de oler no es inusual. ¿Qué causan la hiposmia? Las alergias. ¿Qué son las alergias? Son una causa común de la pérdida completa o parcial del olor. En algunos casos, cuando la alergia se trata, el individuo comienza a experimentar una capacidad recuperada para reconocer algunos olores, mientras que en otros el sentido del olfato se ve disminuida de forma permanente. Aquí vemos la cavidad nasal, la rinitis alérgica, vemos cómo están lesionadas por la parte de adentro de las fosas nasales. La rinitis es una inflamación de la membrana mucosa de la nariz, provoca secreción nasal, acuosa y congestión excesiva. El resfriado es una infección aguda del tracto respiratorio causado por cierto virus, provoca excesiva congestión nasal, dolor de garganta y tos.
Fiebre de heno, forma de rinitis estacional causada por la alergia al polen, provoca ataque de estornudo, inflamación de mucosa nasal y respiración defectuosa. La alergia nasal es irritación por respiración de contaminantes. Como hablábamos ahorita, la rinitis, la inflamación de la membrana mucosa de la nariz, aquí vemos cómo están inflamadas la cavidad nasal, la rinitis, y vemos que se presenta una dificultad para que la persona pueda respirar. ¿Qué relación hay entre el gusto y el olfato? Vamos a ver dos relaciones que son muy importantes. Vamos a ver la función del gusto, la función del olfato y qué relación guardan los dos. El sentido del gusto sirve para degustar diferentes sabores. Las papilas gustativas tienen la capacidad de sentir la textura y temperatura de los alimentos. En la parte olfativa, el sentido del olfato sirve para identificar diferentes olores y nos da la capacidad de respirar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. ¿Qué relación guardan uno con otros? ¿Qué similitudes? El órgano del gusto está conectado de alguna manera al órgano del olfato, ambos envían información al cerebro del mundo que nos rodea y tiene que ver con la captación de sustancias químicas. La nariz de alguna manera te ayuda a degustar la comida. Si nosotros por medio de la olfacción sentimos el olor bueno de la comida, si no la hayamos probado, entonces la sentimos buena y la sentimos rica, sin haberla captado, sin haberla probado, simplemente con el olor. Causas de las alteraciones del sentido del olfato. El problema predominante es la declinación natural del olfato, que ocurre típicamente después de los 60 años. Los científicos han descubierto que el olfato es más agudo entre los 30 y 60 años. Comienza a declinar a partir de los 60 años y una gran proporción de las personas ancianas pierden su habilidad aleatoria. Las mujeres de todas las edades tienen generalmente mejor olfato que los hombres. Otra de las causas que afectan el sistema de olfacción son las infecciones respiratorias altas, son causas de pérdida del sentido del olfato y las lesiones en la cabeza también pueden causarlas. También pueden ser causadas por la exposición prolongada a ciertos químicos como insecticidas, algo otros medicamentos. Otro factor importante es el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillos, la forma más concentrada de polución a que una persona pueda exponerse. ¿Qué pasa cuando las personas consumen tanto cigarrillos? O sea, disminuye la habilidad para identificar olores y el sentido del gusto. Dejar de fumar mejora estas funciones, pero lentamente. Por ejemplo, los fumadores que típicamente se fuman 2-3 paquetes demoran más tiempo para que ese proceso de olfacción vuelva a recuperar su estado normal. ¿Por qué? Debido a los daños de la contaminación que el humo ha generado en los procesos olfativos. El deterioro del sentido del olfato, ¿por qué se da? O sea, los desórdenes del olfato se experimentan por desorden del olfato, pierden la habilidad de oler o perciben olores de diferente forma. Como una pérdida del sentido del olfato, algunas personas tienen hiposmia. Es cuando el sentido del olfato se ve disminuido, y la anomia es cuando no se pueden percibir olores en lo más mínimo. Como resultado de la percepción de los olores, algunas personas notan que los olores familiares están distorsionados, olores que normalmente eran agradables se han vuelto desagradables, y en algunos casos las personas perciben olores que no están presentes. Las causas para estos desórdenes en el proceso de olfacción pueden tener muchas causas. La mayoría de las personas que desarrollan esta condición han tenido alguna enfermedad o lesión, que son los desencadenantes de infecciones respiratorias superiores y daños en la cabeza. Algunas causas pueden ser pólipos en las cavidades, ya sea las protuberancias que salen en las cavidades nasales, la sinusitis, los desórdenes hormonales o problemas dentales. Hay personas con cáncer de cuello o en la cabeza que reciben tratamientos de quimioterapia, también experimentan problemas con el sentido del olfato. Es importante que nosotros como personas empecemos y comprendamos la importancia que tiene el sentido del olfato para nuestra vida diaria. Es determinante cuidarlo, es determinante saber cómo se compone y es determinante porque es una manera más que nosotros como personas tenemos en la parte de la seguridad y que no nos puede afectar. Entonces es indispensable que cualquier órgano de los sentidos que conforma nuestro cuerpo lo cuidemos, sea el oído, sea la vista, sea el gusto, sea el tacto o sea la parte del sistema olfativo. En la parte de seguridad es muy importante. Ya sabemos las funciones, las causas y todas las patologías que se generan por de pronto alguna infección que pueda detener ese proceso o alguna infección de que pueda dañarnos el sistema olfatorio. Esto es todo lo que me corresponde a mí en el sistema de olfacción. Espero pues que haya sido de mucha ayuda. Yo sé que las condiciones no son las mejores, pero
Me hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero bueno, lo importante es la intención, lo importante es tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta una próxima vez que será.